Impacto de lo que hacemos sin darnos cuenta. En nuestro podcast, Más allá de la inconsciencia, desnudamos la verdad detrás de los pequeños actos que dañan el medio ambiente. Exploramos cómo podemos convertirlos en cambios positivos. ¿Qué está detrás de la basura que tiramos sin pensar? ¿Por qué nuestras decisiones diarias son claves para salvar el planeta? ¿Y cómo podemos ser parte de la solución? Más allá de la inconsciencia. El podcast que te hará pensar 2 veces. Disponible en las redes de Radio Universitaria de la U de Cuenca. Únete cada semana a este espacio donde la conciencia ambiental no es una opción, sino una necesidad. Escucha, reflexiona y actúa. Porque cambiar el mundo comienza con cambiar nuestras acciones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Más allá de la inconsciencia. El día de hoy venimos más recargados que nunca y con un nuevo capítulo, un nuevo tema mucho más interesante. El episodio de hoy vamos a hablar acerca de algo que no se ve, algo que está en todos lados, algo tan pequeño que podrías tenerlo en tu comida, en tu agua o en el aire que respiras. Pero sin antes comenzar, vamos a darle paso a mi compañera Andrea. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Idauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo súper bien, muchas gracias. Encantada de estar de nuevo compartiendo más información valiosa para ustedes. Claro, Andrea. El día de hoy vamos a hablar, como ya te comenté, de este tema tan interesante y que no sé si alguno de nuestros espectadores conoce, que son los microplásticos. ¿Habías escuchado antes lo que es los microplásticos, Andrea? No, generalmente siempre lo que dicen es solamente la contaminación por el plástico y ya, pero el micro como tal no. Pues aquí te tengo una definición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que denomina a los microplásticos como fragmentos de plásticos de menos de 5 milímetros de longitud. Es una cosa que no está a simple vista. Es más pequeño que hasta una goma de borrar de un simple lápiz. Entonces vamos a darle paso. ¿Cómo podríamos abordar este tema? Yo te podría empezar diciendo que los microplásticos se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que se fabrican ya con ese tamaño, es decir, los producen de tan pequeña longitud. Por ejemplo, las microesferas, que son esas bolitas que vienen en las cajas, en los empaques, para que no se golpeen los objetos cuando nos envían por paquetería, los cepillos dentales. ¿Qué más? ¿Conoces algún tipo de estos plásticos, Andrea? Sí, yo creo que más bien está la primera parte, como tú mencionas, de materia prima, y la segunda es básicamente los residuos que dejan los plásticos después de haber sido ya usados. Sí. Entonces está esas que tú mencionaste, que forman a pasar a hacer fundas, a hacer botellas, y están también los residuos que dejan ya lo que son las fundas, por ejemplo, esos pedacitos que a veces se nos salen o a veces botamos en la basura, los perros muerden, todos esos están en el ambiente. Claro, o sea, se mezclan en algo tan natural, tan cotidiano que nosotros conllevamos día con día. Y estos problemas eventualmente se relacionan más en el mar. Sí. En el mar es donde más se concentra todo este tema, toda esta problemática que son los microplásticos. En sí, los plásticos no solo contaminan las costas, sino que también afecta a nuestra fauna marina. Los animales se enredan en ellos. Hemos visto cómo han aparecido millones y millones de videos de las tortugas enredadas en bolsas de plástico, porque las bolsas tienen un tiempo de vida bastante largo, entonces no se degradan con mucha facilidad. Los seres humanos también, debido a la cadena alimentaria, también nosotros ingerimos este material, aunque aún no está tan determinado las consecuencias que podría provocar en nuestra salud. También los desechos marinos pueden provocar pérdidas económicas en los sectores que son dependientes del mar y en la producción en general. En la economía permanece solo alrededor de un 5% del valor de los envases plásticos. El resto acaba en la basura, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia un planteamiento más circular. Es decir,
irnos más hacia los plásticos que son reutilizables, biodegradables, no usar esos plásticos comunes que son los que contaminan mayormente toda esta fauna marina. Claro, algo que acotar a lo que tú mencionaste es principalmente que el plástico está hecho de polímeros. Entonces los polímeros vienen del petróleo, del gas natural y del carbón. Y al ser el petróleo un material que se generó hace millones de años para llegar a ese nivel o a ese estado en el que está, pues obviamente no son productos que se puedan decir que se terminen de aquí, o sea, que tengan un periodo de vida corto. Entonces, esa es la parte más complicada y como mencionas, pues sí, terminan el plástico en los océanos, por ejemplo, representa el 70% de la contaminación en el mar. Entonces, son cifras bastante alarmantes, la verdad. Estas cifras se han mantenido a lo largo de los años. Yo, por lo general, no he escuchado una reducción de ese número tan alarmante. También yo veo que este tema de toda esta contaminación, porque ya llevamos 6 episodios abordando varias temáticas que son temas que no se les ha dado mucho valor, mucha importancia, exacto. Países grandes, países que están englobando el top mundial de contaminantes, no hacen nada al respecto. O sea, nosotros estamos esperando una catástrofe, estamos esperando que lleguemos a un punto límite para poder actuar, cosa que estamos haciendo bastante mal. Sí. Ahora les vamos a comentar acerca de los países que se encuentran en este ranking. ¿Nos podrías comentar, Andrea, por favor? Como dato curioso, primero tenemos que para el 2050 es posible que en los océanos existan más plásticos que peces. Y para empezar con el primer país que emite bastante o es responsable de más de 1/3 de los plásticos en los océanos es el país de Filipinas. Esto tenemos como referencia según el análisis de Our World in Data de una revista científica Advance. Claro, le siguen otros 4 países sí, de la región asiática, los cuales son India con un 12,92%, Malasia con un 7,46%, China con un 7,22% e Indonesia con 5,75% de contaminación global. En el 6º lugar aparece un país de Sudamérica. ¿Cuál es, Andrea, por favor? En Brasil. Él aporta con casi un 3,86% de todo el plástico. Luego continuamos igual, volvemos a Asia y tenemos Vietnam con 2,88%, Bangladesh y Tailandia. El 10º país que menor porcentaje de plásticos emite o envía a los océanos es Nigeria. Es el único país africano entre los 10 que más contaminan. Son cifras que nosotros al escucharlos podemos decir 1% es poquito, pero no estamos teniendo en mente la cantidad, las toneladas de basura que se riega. No sé si tú, Andrea, una vez has escuchado que en Estados Unidos, si no estoy mal, se formó una isla de basura. ¿Habrías escuchado eso antes? No tenía el conocimiento. Yo solo había escuchado de la contaminación en las playas como tal, con las especies y así. Exacto. Ese es un dato muy curioso que sí, si no estoy mal, si producción me ayuda a corroborar esa información, es en Estados Unidos en donde se llegó a formar una gran isla del tamaño llegó a tener el tamaño de un país que no recuerdo muy bien. Entonces llegamos a formar cantidades enormes de basura que la mayoría son plásticos. Otro tema a abordar también acerca de estos microplásticos es la campaña que se está llevando hoy en día en nuestras islas Galápagos, es acerca de esto, de la contaminación. Si me podrías ayudar, Andrea. Verás, sí, pero yo creo que como antecedentes podríamos dar primero cuáles son las principales causas de este problema. Entonces, por ejemplo, tenemos primero que al mar van a parar los plásticos como tal, que vienen en forma de bolsas, botellas, redes de pesca y microplásticos. Luego forma parte también los vertidos industriales, las aguas residuales, el petróleo como tal y la contaminación agrícola.
pero enfocándonos en los problemas causados por los residuos del mar específicamente, por los residuos de plástico en el mar, primero no solo afectan las costas, sino que también afecta toda la fauna marina. Es decir, no sé si tú has visto los casos, por ejemplo, en los que las aves, pongamos el caso de Galápagos, algunos piqueros o algo ya no tienen que dar de alimento o confunden a los plásticos con alimento y tú les encuentras a los piqueros tal vez ya en su etapa de degradación con bastantes plásticos justo en la mitad. Entonces es un problema bastante serio porque como animalitos pues no son capaces de diferenciar si es comida, si hace bien o no. Otra de las situaciones que nos da es, por ejemplo, en las aguas del Caribe los plásticos representan casi el 80% de la basura total. Entonces la cantidad que se encuentra en las playas del Caribe, y el Caribe es muy conocido por sus playas de agua cristalina y agua turquesa, supera con creces el promedio. Son 2.014 artículos de basura por kilómetro frente a los 573 que tiene todo el mundo o que se encuentra esparcido alrededor del mundo. También esta contaminación del plástico perjudica porque perjudica al mar porque es el que absorbe la cuarta parte de emisiones anuales de dióxido de carbono, y para la producción de estos mismos plásticos pues realmente son bastantes las emisiones que se dan. Entonces ahora sí, continuando con lo que tú mencionabas, pues por ejemplo, como mencionabas, la protección de las Islas Galápagos. Primero que las Islas Galápagos es un área natural protegida, es patrimonio natural de la humanidad. Entonces, como país, estamos bastante como vigilados de todos los organismos internacionales porque la fauna y flora que se encuentra en las Islas Galápagos no se encuentra en ninguna parte del mundo. Como dato curioso les puedo mencionar que aquí es donde Charles Darwin desarrolló su teoría evolutiva, por ejemplo, por el intercambio entre islas. Entonces tenemos primero las normativas que el gobierno ha ampliado para sostener estos ecosistemas sensibles y las especies migratorias. También se realiza campañas de limpieza en las costas y a nivel del mar para retirar cualquier desecho marino y especialmente los plásticos. Ahora, no sé si tú a nivel mundial nos puedas dar algunos datos de qué es lo que se está haciendo, qué se está trabajando, porque esta al ser una problemática preocupante, la verdad, no es tan percibida, pero a nivel mundial con organismos internacionales sí es bastante estudiada. Exacto. Una de las organizaciones que más está involucrada en este tema y que le ha dado el importantismo que se merece esta problemática mundial en sí es la ONU. La ONU ha desarrollado una agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, ODS, en especial el objetivo 14 que nos dice que la vida submarina que busca conservar y utilizar sosteniblemente los océanos. Otro artículo que nos dice Meta 14.1 nos indica reducir significativamente la contaminación marina, en particular causadas por actividades terrestres, incluidos los desechos marinos y la contaminación por nutrientes. Han lanzado campañas como Clean Seas, que busca eliminar los plásticos de un solo uso y cambiar las políticas públicas y los hábitos de consumo. Esto es muy curioso, ya que sí se ha visto la aplicación de cambiar estos hábitos de consumo. ¿Cómo? La particular en lo que más se centran eran en los sorbetes de plástico. Han llegado a modificar su composición por materiales biodegradables que creo que son de una especie almidón de yuca, me parece. Exacto, es como que algo que al contacto con el agua desaparece y no solo contamina, sino es como que una especie de nutriente, vaya, que le hace bien al lugar donde tenga contacto. Ahora, en este aspecto que tú, por ejemplo, mencionas del cambiar hábitos de consumo, ¿tú qué papel crees que toman las redes sociales en estos tiempos? Por ejemplo, te pongo el caso de que actualmente se ve todos estos videos aesthetics de cambiando o vienes comprando, yo qué sé, el detergente que te viene en la funda o la bolsa de plástico y le cambias por otro recipiente que se ve estéticamente bonito. Exacto. ¿Tú
¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Las redes sociales nos están ayudando o nos están perjudicando en ese sentido? A ver, esa pregunta también hagámosla a la audiencia, a Claro. ver que nos respondan en el en vivo, pero en opinión personal, yo digo que las redes sociales sí han tenido una ayuda bastante grande en este aspecto, ya que tratamos de transformar lo cotidiano en algo bonito, para que ese algo bonito la gente tenga ese deseo de cambiarse a lo ecológico, por así decirlo. Y en parte a hacerlo concientizar de una forma, ¿cómo le podríamos explicar? De una forma inconsciente, vaya, que en realidad terminaríamos haciendo, como ayudando a esta problemática de los microplásticos. Las redes sociales han tenido un impacto bastante positivo, a mi parecer, a lo que yo he visto. Porque como les comentaba a un inicio, antes de introducir a este punto, ya se vienen realizando campañas de la limpieza de los mares. Y no solo aquí en Ecuador y no solo aquí en este año. Sí se ha venido realizando a lo largo de todo este tiempo varias campañas de limpieza de los océanos. Y es realmente impactante ver la cantidad de basura que se saca en una sola hora de limpieza. Entonces, no digamos si este hábito lo hacemos tan común, ¿qué impacto llegaríamos a generar? ¿Tú crees, Andrea, que si nosotros hubiésemos creado una costumbre de limpiar los mares todos los fines de semana o cada mes, ¿tú crees que ahora estemos como estemos o...? Bueno, la verdad creo que eso como meta es un poquito, no diré inalcanzable, pero sí de gran complejidad. Primero por la extensión que tiene en sí todo el océano, ¿no? Y segundo porque en alta mar, pues bueno, tú nunca sabes con qué tipo de navíos te puedes encontrar, pero considero que tal vez no acciones dentro del mar, sino estos plásticos, el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, hubiera sido bueno mitigarlos desde el principio. Es decir, antes de que venga toda esta parte como ya les hemos mencionado en capítulos anteriores, la cultura del descarte de yo uso y voto, hubiera sido bueno pensar a largo plazo de qué impactos puede tener esto en el ambiente. Y bueno, parte de eso es lo que la ONU trabaja, en el que pienses la sostenibilidad no solo ahora, sino a futuro, porque se basan me imagino que la mayoría de la audiencia que nos está viendo querrá tener una familia, hijos, nietos y así, entonces no se piensa solo en las generaciones actuales, sino en las generaciones futuras. Para ello, mira que María Gracia nos menciona que los plásticos son innecesarios y el ser humano simplemente lo hace por vanidad y solo hace que genere más desechos. Con respecto a la pregunta que te mencionaba antes, yo creo que tienes en parte un punto positivo, pero yo más del contenido que yo he visto personalmente en el feed que se arma o de Instagram o de TikTok, por ejemplo, he visto bastante compra esto, igual que en el fast fashion. Compra esto porque lo necesitas, porque se ve estético, porque si tú hoy día no tienes una vida estética, o sea, no estás en la onda. No estás en la moda, exacto. Sí, y también se deriva del otro problema que se hacen cosas ya ni siquiera útiles, sino es simplemente, no se fomentan un poco más la comodidad de la gente. O sea, por ejemplo, yo vi unas capsulitas que son como barras labiales o como el Eucerin, o sea, en ese envase le meten al café ya preparado y solo le quitan un sticker y tienen, o sea, cuando pueden tranquilamente preparar, usar otras alternativas, ¿no? Entonces sí es bastante complejo este tema. Pero bueno, como parte de la audiencia también tenemos a Javi, que nos dice si tú has escuchado de la playa de rocas de colores que se formaron a partir de botellas de vidrios. Lo he llegado a escuchar en una forma muy mínima, pero ahorita, gracias por ese comentario de Javi, es bastante curioso que, como nos dice, es bonito, pero ¿cómo nos mencionó?
Es hermoso, pero contaminante a la vez. Eso. Vamos a introducir un poquito a este tema de la playa de las rocas de colores de vidrio, conocida como Glass Beach en inglés, y está ubicada en Fort Bragg, en el estado de California, en Estados Unidos. Es un sitio turístico muy peculiar y visualmente impresionante. ¿Por qué? Porque los vidrios generan, como hay bastante sol, entonces generan una luminosidad grande. Esta es una playa que en vez de estar formada por arena, está cubierta por millones de pedacitos de vidrio marino de diferentes colores, verde, blanco, ámbar y algunos azules o rojos. Un poco de historia breve es que a principios del siglo XX, alrededor de 1906, los habitantes de Fort Bragg usaban el acantilado como vertedero de basura. Esto provocando que tiraban todo al mar, botellas, autos, hasta incluso electrodomésticos. Con el paso de los años, la acción del océano fue triturando y puliendo ese vidrio que contenían estos materiales. Finalmente, la zona fue cerrada como un basurero en 1967 y se comenzó un proceso de restauración natural. Hoy en día, la playa está protegida por el Parque Esteban McCherry y está prohibido llevarse el vidrio de ahí. ¿Qué es lo que hace único al vidrio marino? El vidrio marino es el resultado de décadas y décadas de erosión natural. Es un proceso natural de nuestros océanos, donde los fragmentos de vidrios rotos son suavizados y redondeados por el movimiento de las olas, la arena, adquiriendo un aspecto mate, liso y hermoso, como nos comentó Javi. Entonces, ¿Te gustaría visitar ese sitio? para conocerlo y para llegar a tener una conciencia o una perspectiva de cómo es todo este proceso natural. ¿Cómo ha dado el proceso? Exacto. Ahora yo te comento, ¿te acuerdas de la isla que mencionaste, la isla de basura? Sí. Ya tengo los datos. Por ejemplo, esta isla se encuentra primero en el Océano Pacífico, está entre Hawái y California. Bien. Mide aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Esto equivale a 3 veces el tamaño de Francia. De verdad, exacto, y era un país europeo, sí. Uh-huh. Sí, tiene alrededor de 80,000 toneladas de plástico y se llama isla de basura, pues bueno, porque es una de las mayores concentraciones de plástico que se ha registrado a nivel mundial. Eso es de parte de los estudios científicos que se han realizado. Ahora, yo no sé ¿qué te parece a ti? Si entramos en esta parte... como dato curioso también tenemos, primero que el Ecuador, al estar dentro de la ONU, nosotros también participamos de todas las estrategias. Entonces, nosotros también planificamos con base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. No sé si tal vez tú tienes algún otro dato de las acciones que se han hecho a nivel nacional en contra de la contaminación marina. No he conocido a nivel nacional acciones que se hayan hecho, porque se podría decir que acá la información sobre los microplásticos o sobre la concientización de los mares no es tan recurrente, pero como vuelvo vuelvo a hacer referencia a esta campaña, es una campaña que vi en TikTok sobre esta protección de las Islas Galápagos, que es una actual, que se está realizando actualmente en este tiempo, en el año vigente. Entonces, es una campaña que fomenta el humor con la concientización. Entonces, hacen diferentes dinámicas, diferentes creadores de contenidos aquí de nuestro país. Entonces se juntan para limpiar para generar conciencia y como que limpiaron un poco de los océanos. O sea, creo que se creaban en un espacio, ponían una carpa y en todo ese espacio se hacían una dinámica para recoger toda la basura y al final el resultado era bastante impactante. Ya. Para ello podríamos... tenemos una entrevista que hemos hecho con un biólogo. Él nos va a dar un poquito más de datos acerca de esto. ¿Cuál es el impacto visible más frecuente de estos plásticos en la fauna marina?
Eh, bueno, creo que el impacto más visible y más frecuente de los plásticos en la fauna marina es el enredamiento. O sea, los animales quedan atrapados en los plásticos como las redes de pesca, bolsas y otros desechos, lo que les causa lesiones, ahogamiento e incluso la muerte. No sé si has visto, es bastante común ver tortugas marinas, ballenas, aves marinas, mamíferos marinos que están atrapados en plásticos y en las redes de pesca, sobre todo, que les causa lesiones y, como dije, asfixia o muerte. También los animales pueden confundir los plásticos con comida, lo que causa obstrucciones, inanición o intoxicación también. Em, Como ya te mencioné, la asfixia creo que es otro que es bastante común y frecuente de ver, sobre todo con las bolsas de plástico pasa esto, que pueden causar asfixia a los animales marinos. Em, ¿Qué otra cosa es bastante visible? Es esta contaminación química. Los plásticos pueden liberar sustancias químicas tóxicas al agua, lo que también daña a la fauna marina. Y ya en el caso de los microplásticos que se derivan de los plásticos grandes, es que pueden ser ingeridos por los animales y acumularse en los tejidos y afecta su salud y también la de los depredadores, es decir, ya se almacena o a la cadena alimenticia. O sea, hay esta bioacumulación de microplásticos en la cadena alimenticia. Entonces, creo que esos pueden ser los impactos más visibles y más frecuentes en la fauna marina. Ya. Y ahora, en cuanto a la fauna marina, ¿qué especies están más en riesgo por la contaminación? ¿Qué especies son las que están más en riesgo por esta contaminación? Bueno, como te mencioné, creo que son las especies acuáticas, especialmente las que habitan en zonas costeras y estuarios. Son las que están en más riesgo por contaminación de microplásticos. Entre ellos están los peces marinos, aves marinas y mamíferos marinos, que son los más vulnerables. Em, un poco, cuando me contaste de la entrevista, había revisado y hay estudios que demuestran que los peces marinos de estuarios, como el salmonete blanco, la mojarra plateada y mojarra brasileña, pueden estar contaminados con microplásticos en un alto porcentaje, lo cual es bastante perjudicial para ellos. También hay las aves marinas, como los patos marinos, los pingüinos, albatros, pelícanos, que están entre las más afectadas porque hay estudios ya que se han hecho en estas especies. En cuanto a mamíferos, hay estudios que indican que más de la mitad de las especies de ballenas y delfines han ingerido plástico y los enredos en basuras marinas pueden ser igual una causa de muerte. En invertebrados, que también son especies que están en bastante riesgo por contaminación de microplásticos, tenemos a los mejillones que pueden acumular estos nanoplásticos en sus tejidos. Entonces, eso creo que en general la fauna marina es bastante propensa a esta contaminación por microplásticos. Ya. Y ahora, por parte de los profesionales, ¿qué métodos utilizan actualmente para estudiar y monitorear los niveles de contaminación en el mar? Verás, no es mi área exactamente, pero bueno, sí sé que algunos de los métodos que se usan para monitorear estos niveles de contaminación plástica en el mar incluyen técnicas de muestreo en el agua, o sea, es decir, se recolectan como muestras de agua de diferentes profundidades y también de diferentes ubicaciones para analizar la presencia de plásticos, incluyendo microplásticos, que son los que son como de menor a 5 milímetros, y los macroplásticos mayor a 5 milímetros. También hay otro método que es netamente las muestras de vida marina, es decir, estudiar microplásticos en muestras de vida marina, como te mencioné, peces y otras especies, para evaluar su impacto en la salud de los organismos acuáticos. La otra, que es un poco ya más a una escala grande, es la utilización de satélites para observar grandes acumulaciones de plásticos en la superficie del mar. Es decir, se usan satélites para detectar como grandes manchas de plásticos en la superficie del mar y así
puedes monitorear la distribución de esta contaminación plástica como a más escala, a una escala más grande. Y bueno, sé que hay algunos otros métodos que ya son un poquito más complejos y más costosos también, como por ejemplo usar isótopos o también métodos nucleares, que es como que estudian el movimiento y el impacto de los plásticos y los contaminantes asociados a estos. Eso un poquito en general de los métodos para que se usan, ¿no? Para monitorear estos niveles de contaminación en el mar. Ya, y para finalizar, a tu opinión personal y profesional, ¿crees que es posible revertir los daños que ya se han causado en los ecosistemas marinos por la contaminación? O sea, bueno, yo creo que la contaminación por microplásticos es un problema gravísimo y creciente. O sea, cada año millones de toneladas de plástico entran en los océanos que se degradan a su vez en microplásticos que afectan, como te digo, la vida marina, contaminan la cadena alimentaria y también tienen impactos obviamente económicos y sobre todo sociales. Creo que la situación empeora con estimaciones de que la cantidad de plástico en los océanos se cuadruplicarán para el 2050 si no se toman medidas. La fuente principal de los microplásticos es las fibras textiles, o sea, la ropa, los cosméticos, los productos de higiene em, y claro, la liberación directa de basura y de plásticos. Entonces, creo que la gravedad del problema, o sea, creo que ya no supera. Se han encontrado en casi todas las partes del planeta microplásticos, incluyendo océanos, suelo, aire, cuerpo humano, insectos, todas las especies creo que ahora tienen ya microplásticos. Incluso nuestros alimentos, lo que consumimos, hay estudios de que tienen ya trazas de microplásticos. Entonces, creo que es un problema súper grande, sin embargo, creo que igual se deberían tomar acciones necesarias, porque como te digo, si no va a ser un problema igual que sigue en aumento y siguen por ende sus consecuencias. Entonces, creo que las acciones necesarias e imprescindibles son la reducción del consumo de plástico, por supuesto, optar por alternativas sostenibles. Hay plásticos de un solo uso que ya no deberían ser utilizados. También debería haber una mejor gestión de los residuos, o sea, mejorar la gestión de los residuos plásticos para evitar que lleguen a los océanos y a otros ecosistemas, ¿no es cierto? Creo que ahí podríamos ir un poquito acompañado de ya de la tecnología. Estamos en una época en la que el desarrollo de tecnologías podría ayudarnos. Desarrollar tecnologías para limpiar los océanos, por ejemplo, de los microplásticos y otros desechos. Y en este ámbito creo que se relaciona un montón a la investigación. Se necesita como más investigación para entender los impactos de los microplásticos en la salud humana y en el medio ambiente y también como para cómo desarrollar estas tecnologías que mencionaba para limpiar los océanos. Entonces, sí, en resumen, la contaminación por microplásticos en los océanos es un problema gravísimo y urgente que requiere acciones por ende urgentes y coordinadas por parte no solo de nosotros, o sea, de nosotros como sociedad y ciudadanos, sino por parte de los gobiernos, de las autoridades. Sí, para proteger la salud de los océanos y la salud de las personas. Muchas gracias a nuestra compañera Grace y a la señorita Natalia Fernández, bióloga marina y maestría en biología marina. Esta entrevista nos dejó varios puntos a considerar, pero en sí nos ha dejado bastante impactados con el tema que trató acerca de que prácticamente todo lo que nosotros consumimos, respiramos en nuestros suelos contiene microplásticos. Entonces, esa es una gran problemática que se está viviendo actualmente. Claro, está implícita también la preocupación no solo por el ambiente, sino también deriva a la salud de nosotros mismos. Entonces, qué interesante entrevista. No, y también hemos preparado algunas encuestas y que les vamos a leer a continuación. Ya, la primera pregunta es, ¿qué plásticos utilizas con más frecuencias? Alrededor del 11,8% nos supo indicar que son las cucharas y los tenedores.
El siguiente 11,8%, vasos, las botellas un 17,6%, sorbetes un 23,5% y las fundas en su 35,3%. Entonces el consumo de plásticos prácticamente es muy, muy notorio y prácticamente común. Sí, básicamente el 100% de cosas que utilizamos tienen plástico. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tan consciente estás de la contaminación en el mar? Jóvenes de entre 18 a 23 años nos supieron indicar que alrededor de 15 personas son muy conscientes, 10 personas algo conscientes y 5 nada conscientes. En jóvenes adultos de 25 a 35 años nos indican que son algo conscientes acerca de la contaminación del mar, y en adultos de 40 a 60 años gana la mayoría que son bastantes conscientes acerca de la contaminación. Pero si te fijas bien, la verdad son pocas las personas que no son nada conscientes. Es decir, que sí existe conocimiento general, pero sí falta un poquito más como de difusión de estas problemáticas. Luego tenemos, ¿cuál crees que es el mes con más contaminación en los océanos? Para el año 2024, según nuestras encuestas, el 15% piensa que es el mes de julio y el 20% nos dio entre el mes de noviembre y diciembre. Exacto, eso se debe ver debido a varios factores, factores como que factores como feriados, factores en donde la gente está libre, donde la gente va a consumir mayor productos que se sirven comúnmente en plásticos. En sí, los plásticos están presentes en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Qué podríamos acotar ya para ir finalizando este capítulo, Andrea? Consideraría que fuera bueno cerrar qué es lo que podemos hacer nosotros como personas. Primero, reducir el plástico de un solo uso, como ya le hemos mencionado en todo el capítulo. Participar en limpiezas de playa siempre y cuando tengamos la posibilidad. Usar productos biodegradables, separar y reciclar adecuadamente los residuos y a nivel global y gubernamental, pues bueno, establecer un poco de leyes, normativas un poco más estrictas sobre toda esta parte de la gran industria, porque un porcentaje sí es la población normal, pero el porcentaje mayor se las llevan las multinacionales. Entonces, eso sería como nuestras recomendaciones de qué es lo que ustedes puedan hacer. Igual siempre les invitamos a la reflexión, a la concientización, que no está de más. Para mí es un gusto haberles saludado, haberles acompañado en este capítulo y les paso con mi compañero Eduardo. De igual forma, ante todo esto, ante toda esta serie de, como podríamos no determinarlo como malas noticias, pero alegrémonos de que tenemos una buena noticia, es que cada acción, cada pequeña acción que nosotros hagamos cuenta. Así que estamos aún a tiempo para tener conciencia, para no arrepentirnos y poder salvar en sí a nuestro planeta. Por mi parte ha sido un gran gusto acompañarles el día de hoy. Gracias por estar aquí presentes, gracias por llegar aquí. La conciencia es algo contagiosa y necesitamos que este mensaje viaje tan lejos, al igual que los microplásticos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No nos despedimos sin antes presentarles nuestra nota del día. Ha sido un gusto por mi parte. Muchas gracias. Me imagino que no sabías las especies en peligro de extinción por la contaminación en los océanos. Aquí te menciono algunas: las tortugas marinas, el calamar gigante, el tiburón ballena y los peces payaso. En nuestro podcast te vas a enterar de recomendaciones para poder quitar este problema. Cada día, nuestras acciones inconscientes están dejando una huella profunda en el planeta. Plásticos en los océanos, bosques talados, aire contaminado. ¿Te has detenido a pensar en el impacto de lo que hacemos sin darnos cuenta?
En nuestro podcast Más allá de la inconsciencia, desnudamos la verdad detrás de los pequeños actos que dañan el medio ambiente. Exploramos cómo podemos convertirlos en cambios positivos. ¿Qué está detrás de la basura que tiramos sin pensar? ¿Por qué nuestras decisiones diarias son claves para salvar el planeta? ¿Y cómo podemos ser parte de la solución? Más allá de la inconsciencia, el podcast que te hará pensar 2 veces. Disponible en las redes de Radio Universitaria de la U de Cuenca. Únete cada semana a este espacio donde la conciencia ambiental no es una opción, sino una necesidad. Escucha, reflexiona y actúa. Porque cambiar el mundo comienza con cambiar nuestras acciones.